La Revolución de Independencia fue el resultado de un proceso bélico, político y social que se llevó a cabo en la Nueva España para desprenderse del dominio español. Este suceso tuvo ciertos antecedentes que la originan. Tal es el caso de la rebelión del pueblo español el 11 de agosto de 1808, cuando Bonaparte quiere controlar Europa y con la ayuda del primer ministro Manuel Godoy logra que la familia real se traslade a América, lo que causa el motín de Aranjuez y que Carlos IV corona a su hijo Fernando el 19 de marzo de 1808. Pero Bonaparte convence a Fernando de reunirse con su padre para devolverle la corona el 6 de mayo de 1808 en Bayona, por lo que Carlos IV corona a Bonaparte el 20 de mayo y que finalmente pasa el trono a su hermano José Bonaparte. Otras causas fueron el crecimiento de la economía en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII y las reformas aplicadas por la política borbónica a partir de 1760, pues originaron desajustes económicos y sociales que iniciaron con el derrumbe del sistema colonial que había dominado durante casi 3 siglos. La sociedad colonial se encontraba dividida. Por un lado, la heterogénea masa de trabajadores del campo estaba conformada por indios, negros y castas. Los campesinos, artesanos y proletariado emergente formaban la ciudad. En la agricultura surgió un nuevo tipo de terrateniente, aquel que era propietario de una hacienda, casi siempre hipotecada, y que la veía como una vía para invertir su capital y no usarla solo como confirmación del lugar que ocupaban en la sociedad. La pequeña burguesía era mayormente criolla, mestiza y mulata. Las capas medias, principalmente conformadas por criollos y mestizos, no encuentran vías de ascenso en la pirámide social de la colonia. La diferencia entre la economía de España y de las colonias se concentraba en que las colonias producían metales preciosos y España no. España buscaba modernizar su economía, sociedad e instituciones mediante diferentes sistemas como el mercantilismo, que justificaba una explotación eficaz de los recursos, y mediante el liberalismo económico, que eliminaba las restricciones comerciales e industriales, con el objetivo de mejorar la agricultura en lugar de promover la industria. El crecimiento demográfico español tuvo consecuencias como la creciente demanda que hizo subir los precios y las ganancias de los propietarios, y originó una gran demanda de tierras, por lo que las rentas suben. A pesar de los esfuerzos que realiza, España no logró un cambio fundamental y termina abandonando el camino de la modernización. Aunque la producción era limitada en la América española, esa disponía de un medio de intercambio indispensable, la plata. Y si Hispanoamérica no encontraba en España a un socio comercial o a una abastecedora industrial, encontraba una alternativa en la economía británica. Pero el mercado hispanoamericano era valioso, mas no indispensable para el imperio británico, por lo que se mantiene al margen y no tiene interés ni de conquista ni de liberación. La política borbónica son las reformas aplicadas por la corona española en 1760 y que causa grandes cambios. Crea nuevos virreinatos y unidades administrativas, se designan nuevos funcionarios y se introducen nuevos métodos de gobierno. Los Borbones debilitaron la Iglesia, en consecuencia, se altera la relación entre los diferentes grupos de poder. La política borbónica se opone a las corporaciones que poseen privilegios, y la Iglesia poseía muchos, por lo que cuando intentan tomar sus propiedades y retirar sus privilegios, ella se opone a su política. El ejército era otro centro de poder y privilegios, por lo que se le restringió el fuero militar, en especial en el caso de los no blancos. Al limitar los privilegios en América, los Borbones ejercían mayor control económico, obligando a las economías a trabajar directamente para España. Hablando de la Iglesia, su mayor riqueza en México consistía en la capital, que era el principal motor de economía mexicana. La aplicación del decreto Consolidación de Vales Reales afecta a la Iglesia y a los intereses económicos de personas que contaban con sus fondos. Estas personas incluían una variedad de tipos sociales y genera molestias del bajo clero, que vivía de los intereses generados por los préstamos del capital. Los criollos eran principalmente propietarios de tierras y minas, algunos eran hacendados, administradores de haciendas o de minas y algunos ejercían una profesión liberal, pero deseaban obtener una plaza de funcionarios, igualdad de oportunidades con los peninsulares. La aristocracia criolla está profundamente interesada en obtener el dominio político a que su poder económico le permite aspirar, y debido a las necesidades financieras de la corona, se da la venta de cargos a criollos. Y de esto el hecho de que los criollos dominaran los cargos afectó radicalmente y posteriormente el estado colonial fue devuelto a los peninsulares y se hizo prácticamente imposible que un criollo recibiera un nombramiento permanente. Incluso los militares criollos fueron reemplazados por españoles al jubilarse.
Surge un nuevo imperialismo, pues incrementan las diferencias entre criollos y peninsulares. España les otorga ciertas libertades a los criollos, pero no poder. Los peninsulares hacían riquezas y sus hijos los criollos las perdían. Se incrementa la cuestión racial, incluso los criollos mantenían distancia con la gente de color. Se oponían a darles oportunidades y se negaron a que España interviniera en el asunto de los esclavos. Comienza entonces la Revolución Social. La ira contenida de la población explota en 1810. Los conspiradores de Querétaro consiguen el apoyo de Miguel Hidalgo en el verano de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, un cura inconformista, párroco de la pequeña ciudad de Dolores, que pronto se convirtió en dirigente de la conspiración. El inicio del movimiento estaba planeado para el mes de octubre, pero el plan fue descubierto, por lo que Hidalgo decide levantar el movimiento en el momento. Así, la mañana del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo lanzó el Grito de Dolores, incitando a los indios y mestizos para unirse a él y a la rebelión en defensa de la religión y para desprenderse del dominio español. Pero era poco claro con sus objetivos y carecía de un plan o de un proyecto. Solo pedía la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de la tierra a las comunidades indígenas, por lo que al periodo de 1810 a 1811 se le conoce como etapa de iniciación. Los seguidores de Hidalgo, que ya alcanzaban la cifra de 80.000 individuos, se enfrentaron a diversas revueltas en diferentes lugares. El 28 de octubre se presentaron frente a la Ciudad de México y el 30 se enfrentaron a una fuerza realista en el Monte de las Cruces, y fue por el número de individuos que lograron hacerlos retroceder. Obtuvieron la victoria, perdieron demasiadas vidas, y fue esto lo que los hizo darse cuenta de que no obtendrían una victoria inmediata. Decidieron entonces dirigirse a Querétaro el 2 de noviembre, sin entrar a la capital, perdiendo una de las mejores oportunidades de victoria. Enseguida, sufren una derrota contra el ejército de Calleja en el pueblo de Aculco el 7 de noviembre. En consecuencia, Allende e Hidalgo dividen sus fuerzas. El de Hidalgo se dirige a Guadalajara y después a Valladolid, y el de Allende va a Guanajuato. En esos lugares se dieron muestras de venganza cuando Hidalgo autoriza matar a gran cantidad de españoles, por lo que después reciben represalias. Hidalgo y sus oficiales pasaron el mes de diciembre de 1810 y la mitad del mes siguiente en Guadalajara reorganizaron su ejército. Ahí recuperan el total de seguidores que tenían antes, pero posteriormente se enfrentan al ejército de Calleja el 17 de enero en el puente de Calderón. Esta fue la derrota más importante, en ella los dirigentes huyeron. Hidalgo y sus oficiales fueron detenidos en Coahuila a finales de marzo y fueron juzgados e ejecutados en Chihuahua. José María Morelos, un dirigente más grande y un guerrero con más técnica que Hidalgo. La dirección del movimiento pasó a sus manos junto a las de Ignacio Rayón, pero después de que el prestigio de Rayón se hundiera en Zitácuaro, Morelos fue reconocido como el principal jefe. El general Calleja casi termina con su rebelión en la primavera de 1812. Logró capturar la ciudad de Oaxaca en noviembre de 1812, con la que obtiene gran control en el sur. Tomó Acapulco en el verano de 1813, pero no pudo tomar la ciudad de Valladolid en diciembre. La revuelta de Morelos fue dirigida con técnica militar y contó con organización y objetivos políticos. Por ello, al periodo de 1811 a 1815 se le conoce como etapa de organización. Logró algunas victorias importantes, pues clarificó los objetivos de la revolución y creó un congreso. El periodo de 1816 a 1818 se le conoce como la etapa de resistencia. En ella participaban Vicente Guerrero y Javier Mina. Durante esta etapa, su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener vivo el espíritu de la independencia, aunque con muy pocos triunfos. Estos fueron los años más difíciles para los insurgentes. No tuvieron grandes victorias, pues el ejército insurgente contaba con 8.000 hombres y el ejército realista era más grande y estaba mejor armado. Mina y Moreno, que le ayudó a mantener viva la independencia, fueron capturados y fusilados en 1817 y Guerrero tuvo que continuar sin su apoyo. El periodo de 1819 a 1821 se le conoce como etapa de consumación de la independencia. Aquí participan principalmente Vicente Guerrero e Iturbide. Tras años de lucha, el pueblo en general empezaba a ver pérdida de la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. Iturbide, después de varias derrotas, comprendió que por la vía de las armas sería imposible vencer a Guerrero, por lo que le planteó la idea de unir fuerzas para establecer una nación independiente encabezada por Fernando VII. El pacto entre ambos jefes se llevó a cabo el 10 de febrero de 1821 con el evento conocido como el Abrazo de Catepán.
El 24 de febrero de ese año, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el ejército trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión e unión. Entre las pocas acciones bélicas de ese periodo se encuentra la toma de Oaxaca, el 20 de julio de 1821 a manos de Antonio de León y Loyola, y la última batalla de la guerra librada en Azcapotzalco. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México después de 11 años y 11 días de lucha y más de 3 siglos de dominio español. México alcanzó lo que se llama independencia gracias a los esfuerzos de Agustín de Iturbide en 1821, después de que el capitán general español Juan O'Donojú firmara sin autorización de España el Tratado de Córdoba con Iturbide. Algunos de los términos que el Plan de Iguala contenía era que la Nueva España se convirtiera en una monarquía católica, independiente, garantizó la estabilidad económica y política. Además, invitaba a un miembro de la dinastía española a ocupar el poder en México, pero Fernando VII no tenía interés en ocupar el trono. Agustín de Iturbide se convirtió en el emperador de México. Pero México después de la independencia no sabía cómo proceder, no se tenía experiencia ni un proyecto definido, eran tiempos de esperanza y optimismo. Los mexicanos acababan de salir de una guerra de independencia de 11 años, donde se habían perdido miles de vidas. La economía estaba trastornada y gran parte de los sectores productivos, minero y agrícola, estaban devastadas. El primer experimento de construcción nacional se encontró en el imperio de Agustín de Iturbide, abortada 8 meses después cuando el país lo rechazó en busca de un autogobierno en forma de república federal. Posteriormente viene el gobierno de Guadalupe Victoria el 10 de octubre de 1824.